que es estabilidad de taludes. Esto se ha modificado respecto a años anteriores. La unidad de estabilidad de taludes estaba sobre el final de la materia. Ahora la hemos traído un poquito para adelante porque entendemos que está muy vinculada a toda la problemática de las estructuras de contención y excavaciones, ¿sí? Una superficie de terreno expuesta, situada con un determinado ángulo respecto a la horizontal, se llama talud o pendiente no restringida. Y ahí está la clave, por eso digo que está asociado a las estructuras de contención. Cuando algo no está contenido, no está restringido por una estructura de contención, pasamos a los conceptos de estabilidad de talud. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una superficie natural, un talud natural, o sea, es un talud porque tiene un determinado ángulo respecto a una horizontal, no está horizontal. También pueden ser taludes generados artificialmente. Por ejemplo, esto es un corte para generar, por ejemplo, un canal. Esto es un terraplén, en vez de ser una excavación, es un aporte de suelo para una determinada obra. En cualquier caso, estamos generando situaciones no restringidas, no contenidas, y para eso necesitamos ángulos estables. Dicho de otra manera, y lo vimos al principio, cuando nosotros tenemos que hacer una excavación, por ejemplo, vamos a el caso de una excavación, la podemos proyectar en forma vertical, para lo cual necesitamos alguna estructura de contención de la que hemos visto, porque el suelo en vertical no se va a quedar. ¿Está? La otra alternativa que compite contra las estructuras de contención es sacarlo de esa posición vertical y llevarlo con un ángulo, una determinada inclinación, generar una cara no restringida, no contenida, y eso se denomina talud. ¿Está? ¿Y cuál es el secreto? ¿Qué es lo que vamos a tratar de encontrar nosotros? El ángulo estable de ese talud. ¿Está? Y por supuesto esto va a estar directamente relacionado con, como siempre, con la resistencia al corte del suelo. ¿Está? Acá de paso nosotros vamos a trabajar con dos tipos de taludes, lo que se denomina talud infinito, que es el caso de esta pendiente natural, por ejemplo, donde realmente el talud es muy largo, y taludes finitos, que son más las obras tradicionales cotidianas de excavaciones o terraplenes, que están más acotados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros generamos un talud, o sea, un frente no restringido, no contenido, el suelo genera por peso propio una fuerza motriz que trata de hacer que esto se desplace y falle. Se produce una superficie de falla y en esa superficie de falla se activa la resistencia al corte del suelo. De eso va a ser el análisis de estabilidad de taludes, ver qué fuerza motriz o desestabilizante genera el peso del suelo y qué resistencia o fuerza estabilizante tenemos por el tipo de suelo que tenemos en el talud. ¿Está? Y tenemos que asegurar condiciones de seguridad. Eso es todo. ¿Está? El análisis de estabilidad de un talud requiere la evaluación de la estratificación del suelo. Claramente necesitamos saber de qué suelo estamos hablando, tipo de suelo, parámetros de resistencia al corte, básicamente C y Φ, o sea, cohesión y fricción, fundamentalmente. Análisis de infiltración, si lo hubiese, o sea, si hay agua o no, y qué pasa con ello. Y esto es algo que nos va a dar bastante trabajo, selección de una superficie potencial de deslizamiento. O sea, esta superficie no la conocemos de antemano. Tenemos que hacer varias pruebas, muchas pruebas, hasta encontrar
procesos que en el trabajo manual son bastante iterativos. ¿Está? Y en el trabajo con software también es iterativo, pero el trabajo lo hace la máquina, no lo hacemos nosotros. ¿Está? Y ocurren cosas como esto, que acá se ve en un mero dibujito, es lo que pasa en una obra real. Acá hay una falla de talud, la masa de suelo están invertidas las imágenes, ¿no? Acá falla para un lado, acá falla para el otro, pero acá hubo una falla de talud y la masa de suelo que arrastró una obra vial. ¿Cómo vamos a analizar la estabilidad de los taludes? Fundamentalmente con el concepto de factor de seguridad. ¿Y cuál va a ser el factor de seguridad? Lo que les decía ahora. La resistencia, o va a ser la relación entre la resistencia del suelo en la superficie de falla, vamos a suponer que esta es la superficie de falla, la resistencia del suelo acá en la superficie de falla, versus esto que está acá, se denomina tensión o fuerza desarrollada. O sea, es la fuerza que se genera en dicha superficie de falla por la fuerza motriz que ejerce esa masa de suelo de tratar de desplazarse. ¿Está? O sea, todo lo realizamos en la superficie de falla. Hay una resistencia específica del material, del suelo, representado por su cohesión y su fricción, y hay un esfuerzo generado por la fuerza motriz que produce el deslizamiento. ¿Está? Lo que tenemos que asegurar es que la resistencia del material sea mayor que el esfuerzo desarrollado por la masa de suelo que tiende a deslizarse. La resistencia del material, como siempre, va a ser la ecuación de Coulomb. O sea, tau en el suelo, la resistencia al corte del suelo es la cohesión efectiva más la presión efectiva por la tangente del ángulo de rozamiento. Eso es lo que resiste el material. Y si lo llevo esta misma formulación a términos de esfuerzo desarrollado, puedo hacer lo mismo. La tensión desarrollada va a ser la cohesión efectiva desarrollada más la tensión efectiva, que es la misma, por la tangente del ángulo de fricción desarrollado. O sea, estoy comparando lo que resiste con lo que se desarrolla o se exige por la fuerza motriz provocada por la masa de suelo del deslizamiento. ¿Está? Si ahora reemplazo estas dos formulaciones en el concepto de factor de seguridad, llego a esto que está acá. Factor de seguridad ante el deslizamiento va a ser la resistencia del material versus el esfuerzo desarrollado. Y por supuesto, esto lo puedo poner, este factor de seguridad lo puedo separar en términos de cohesión y en términos de fricción, y tendría un factor de seguridad en términos de la cohesión, que sería la cohesión efectiva del material, la que encontramos en un ensayo triaxial, por ejemplo, sobre la cohesión que se desarrolla por el deslizamiento de la masa. Si se desarrolla o se exige en la superficie de falla tanta cohesión como la que tenemos disponible, el factor de seguridad, ¿cuánto va a valer? ¿Está? Lo mismo pasa en términos de fricción. Factor de seguridad en términos de fricción va a ser la tangente, el ángulo de fricción nuestro, el de nuestro material, obtenido en un ensayo triaxial, por ejemplo, sobre la tangente del ángulo de fricción desarrollada. ¿Está? Si lo exigimos al máximo, o sea, provocamos que se desarrolle toda la cohesión y toda la fricción, estamos en seguridad 1. Y si nos pasamos, se produce el deslizamiento. ¿Está? Por supuesto, tiene que haber coherencia, no podemos tener tres coeficientes de seguridad, un global, uno en términos cohesivos, uno en términos de fricción, son todos iguales. O sea, el factor de seguridad es uno solo. Y eso nos va a llevar que en algunos modelos de cálculo hagamos análisis de convergencia, que ya vamos a aprender. Y el factor de seguridad aceptable es del orden de 1,5. ¿Está? Tampoco es bíblico, si da un poco más, mejor, si da un poco menos, no es tan grave. 1,3, 1,4, 1,5 son valores razonables. Y como yo siempre digo, cuando muchos alumnos me preguntan cuál es el factor de seguridad que yo uso, yo asocio mucho el factor de seguridad a la confiabilidad del parámetro.
¿Está? Si yo tengo tranquilidad con mis parámetros geomecánicos, puedo bajar un poquito el coeficiente de seguridad. Porque muchas veces el coeficiente de seguridad del suelo está muy asociado a la incertidumbre. A la incertidumbre. El material suelo, ya lo saben, lo hemos discutido muchas veces, es complejo de estudiar, de acotar, de parametrizar. Si tenemos una geotecnia de base, estudios de suelos muy precisos, con buena cantidad de muestras, con buenos ensayos, bueno, tenemos mucha confiabilidad en los parámetros y eso nos permite decir, bueno, bajemos un poquito el coeficiente de seguridad. Si no es así, conviene ir un poquito para arriba, ¿no? En primer término les voy a explicar, no porque no es precisamente lo que se usa habitualmente, pero sirve para que empecemos a familiarizarnos con las ecuaciones, los equilibrios de momentos y de fuerzas. Voy a hablar sobre taludes infinitos, o sea, ese talud largo de una ladera, de una montaña, digamos, no es lo típico. De hecho, no vamos a hacer ejercicios de esto, pero sirve para entender el problema. Por ahora sin infiltración, después le vamos a poner agua, a ver qué pasa. Entonces imagínense un talud infinito, muy extenso, donde la superficie de deslizamiento es paralela a la superficie del terreno natural. Esta es la línea de falla teórica, y hay un espesor H del material que se desliza. ¿Está? Puramente teórico por ahora. La resistencia en la línea de falla responde claramente a la ecuación de Coulomb, tau igual a C, o sea, cohesión más presión efectiva por la tangente del ángulo de fricción. Bien, tomemos una porción del suelo, esta que está encerrada por A, B, C y D. Esta porción de suelo, después en un análisis global esto se va repitiendo, ¿no es cierto? Esta porción de suelo tiene de ancho L, tiene un peso W. Suponemos que las fuerzas F que se producen en los laterales se compensan entre sí, las descartamos del análisis. O sea, básicamente vamos a centrar el problema en el peso. El peso del suelo que va a tratar de hacer que esto se deslice, se vaya. ¿Está? Y vamos a ver cómo se activan las fuerzas y cómo se calculan. El peso de esa porción de suelo que he tomado para el análisis va a ser el volumen por el peso específico. Eso es peso, ¿de acuerdo? Volumen va a ser L por H por 1 metro de profundidad, porque es una obra lineal, ¿no es cierto? Trabajamos por 1 metro. L por H por 1 metro por el peso específico del suelo me da W. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero este peso tiene dos componentes. Tiene una componente normal al plano de falla, que vamos a llamar N sub A, que va a ser el peso por el coseno de beta. Donde beta, que es este ángulo, es el ángulo del talud. Es este ángulo del talud infinito. ¿Ah? O sea, si reemplazo W por lo que acabamos de determinar, me queda que la componente normal del peso respecto a la superficie de falla es peso específico por L por H por coseno de beta. Tengo la componente normal. Y también hay una componente tangencial, que es justamente la que va a provocar el deslizamiento. La normal en la superficie de falla me va a ayudar a resistir, porque se va a transformar en una presión efectiva que me va a activar resistencia, pero la tangencial es lo que me va a provocar el deslizamiento. Este es mi problema. ¿Está? Y esa tangencial va a ser ahora el mismo peso, pero por el seno del ángulo de inclinación del talud. Me va a quedar que T sub A es gamma por L por H, que es el peso, por el seno de beta. Y esta es la fuerza que tiende a causar el deslizamiento. Ya tenemos un dato importante. Ahora voy a transformar estas fuerzas en tensiones. Entonces voy a tener una tensión vertical efectiva, que va a ser la fuerza vertical NA, que fue la componente del peso normal a la superficie de falla, dividido el área de la base de la sección elegida.
Y el área de la sección elegida va a ser L sobre el coseno de beta, para hacerlo inclinado, por 1 metro de profundidad. Y consigo la tensión efectiva, me va a quedar reemplazando NA, gamma por L por H por coseno de beta, sobre la superficie, y finalmente llego a este valor. Y lo mismo puedo hacer con la tensión rasante, o la fuerza rasante que tiende a provocar el deslizamiento, transformarlo en un tau, dividiendo la fuerza T sub A por el área, que es la misma que estaba acá. Y llego a que tau es gamma por H por coseno de beta por seno de beta. O sea, ya tengo las tensiones normales y tangenciales provocados por el peso del suelo que tiende a deslizarse. ¿Está? Y por supuesto, por un principio de acción y reacción, si tengo un peso, tengo una reacción. Si tengo un W, tengo un R. Y este R también va a tener una componente normal y una componente tangencial. ¿Está? La reacción al peso W es una fuerza igual y opuesta a R, que tiene una componente NR, que es igual a NA. O sea, W por coseno de beta, gamma por L por H por coseno de beta es igual. Y tengo un TR que es igual al TA. Todo en sentido opuesto. Quiere decir que yo encontré ya el esfuerzo rasante que se desarrolla en la superficie de falla. El que se desarrolla producto de este peso de suelo que genera una fuerza motriz que hace que esto tienda a deslizarse. La tensión que se desarrolla es este. Tau. Puesto en términos de R, o sea, de la reacción respecto del peso. ¿Ah? Entonces, el esfuerzo cortante resistente que se desarrolla es TR, que es igual a TA, dividido el área de la base. Estoy haciendo lo mismo que hice acá y me queda que el esfuerzo cortante que se desarrolla es gamma por H por seno de beta por coseno de beta, que es igual que esto. ¿Está? Quiere decir que este tau que conseguí con el peso es el tau desarrollado, que es el que voy a comparar con el tau real del suelo y ver si hay seguridad o no. ¿Sí? Quiere decir, o sea, traigo de vuelta la fórmula que les dije hoy, el tau desarrollado era la cohesión desarrollada más la presión efectiva por la tangente del ángulo desarrollado. ¿Está? O sea, esto sé por definición y esto sé porque acabo de calcularlo. Son iguales. Es la tensión desarrollada. Si ahora yo reemplazo acá la tensión vertical efectiva, ¿qué es esta? Porque la componente normal del peso me genera tensión vertical efectiva que me activa resistencia, es la que va acá. Si yo reemplazo eso, esto por esto, llego a que tau desarrollado, o sea, esto, lo único que hice fue traer este valor acá. Me queda que el tau desarrollado, o sea, el esfuerzo rasante que se desarrolla es la cohesión desarrollada más gamma por H por coseno cuadrado de beta por tangente de phi desarrollado. Si ahora igualo esto con esto, que es la fuerza rasante desarrollada por el peso de suelo, llego a esta fórmula que está acá. Juego un poquito, pongo de este lado cohesión desarrollada sobre gamma por H y dejo al otro lado esto, no importa, es una fórmula, una forma de presentar la ecuación. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué logré yo? Poner o conseguir una ecuación donde tengo cohesión desarrollada, tangente del ángulo phi desarrollado y tengo por supuesto la pendiente del tau beta. El tema es que yo no sé cuánto es el esfuerzo desarrollado todavía, cuánta cohesión desarrollo, cuánta fricción desarrollo, pero sé por definición que la tangente del ángulo de fricción desarrollado es la tangente del ángulo de fricción propia dividido en coeficiente de seguridad.
y que la cohesión desarrollada es igual a la cohesión propia del material dividido en coeficiente de seguridad. Porque esto lo vimos acá. Cohesión desarrollada es cohesión del material dividido en factor de seguridad en términos cohesivos. Pero el factor de seguridad en términos cohesivos es igual al factor de seguridad global, son todos iguales. Lo mismo pasa con la fricción. Entonces, si yo hago ese reemplazo, y despejo factor, o sea, reemplazo C'D por C' sobre el factor de seguridad y reemplazo tangente de Φ'D por tangente de Φ' sobre el factor de seguridad y despejo factor de seguridad, ya está. Conseguí el factor de seguridad de mi obra en términos de las propiedades geomecánicas del material, cohesión y fricción y por supuesto de la geometría del problema, altura y ángulo. ¿Se comprende? En resumen, tengo una masa de suelo, un peso de suelo que genera una fuerza motriz que hace que ese suelo se vaya por la superficie de falla. Ahí estamos. Ese peso de suelo tiene una componente normal en la superficie de falla y una tangencial. La tangencial es la que produce el deslizamiento. La normal es la que se transforma en efectiva y va a la ecuación de resistencia. ¿Está? Y ahí logro, jugando con la fórmula, pues lo pueden revisar con tranquilidad, llegar a esta formulación que me queda en términos de los parámetros desarrollados. Como los parámetros desarrollados están vinculados a los parámetros reales del propio material a través del coeficiente de seguridad, los reemplazo en la fórmula y despejo el coeficiente de seguridad. Conclusión, yo puedo obtener el coeficiente de seguridad de un talud infinito conociendo la altura a la línea de falla, conociendo el ángulo y por supuesto conociendo los parámetros efectivos, reales de nuestro material que se obtienen de un ensayo de laboratorio. ¿Está? Y aquí hay algo muy interesante de observar. Fíjense que si mi material es una arena pura, si yo tengo una arena pura C0, cohesión nula, ¿sí? Este término se va. Y me queda que si mi talud es de una arena pura, el factor de seguridad directamente es la relación entre el ángulo de fricción y el ángulo de inclinación, lo cual es lógico. Directamente. Mientras mi ángulo en un talud arenoso, mi ángulo beta sea menor que el ángulo de fricción, es seguro. ¿Está? De hecho, siempre voy a dar el mismo ejemplo. Cuando yo vuelco, supongamos un camión de arena de lo que llevan a las obras, arena seca, pongámosle, y la vuelco y queda el conito de arena que ven en todas las obras, ese ángulo que se formó es el ángulo Φ, el ángulo de reposo del material, ese ángulo Φ. Y ahí Φ es igual a beta. ¿Está? Se acomodó solito, quedó con un talud justito, beta igual a Φ. Factor de seguridad 1. Si ustedes van y le quieren forzar eso, van con una retroexcavadora o con una pala frontal, lo empujan, lo quieren hacer más paradito, sacan la máquina y se acomoda de vuelta. Va a ir a su factor de seguridad 1. Si ustedes quieren estar más tranquilos, planchan la pila de arena y la tienen más segura, si quisieran. ¿Está? Ahora bien, volviendo ahora a mi suelo que tiene cohesión y fricción, yo acá puedo empezar a jugar con la fórmula, como hacemos siempre en ingeniería. O sea, si yo con esta fórmula tengo los parámetros geomecánicos, tengo el ángulo del talud, puedo despejar el H para un determinado coeficiente de seguridad. O sea, hasta qué altura se puede dar la falla para un determinado coeficiente de seguridad. Y si el factor de seguridad fuera 1,
y despejo la altura, eso se llama altura crítica. Está el espesor crítico. Despejo H crítico, haciendo factor de seguridad 1 y me queda esto. ¿Está? Entonces, en un talud infinito, si yo... Lo que pasa es que esto es para laderas de montaña, ¿no es cierto? Donde hay un plano de falla medianamente conocido, porque hay un material más duro o algo así. Si el espesor del suelo, del material que se va a deslizar, es menor que la altura crítica, no hay riesgo. Si hay mayor, hay riesgo. ¿Está? ¿Cómo se calcula la altura crítica? Y fíjense que es solamente con datos, parámetros geomecánicos, 6π y el ángulo del talud. ¿Está? Y ahí podemos hacer lo que ustedes quieran. Podemos meter altura acá, si fuese un dato, decir, bueno, a ver, el plano de deslizamiento potencial está a tal profundidad de la superficie del terreno, o sea, tenemos el H. ¿Está? Bueno, podemos despejar el beta. ¿Qué talud deberíamos tener? ¿Cómo deberíamos acostar un poco más la ladera o no para tener un beta seguro? ¿Está? O sea, podemos empezar a jugar con la fórmula y sacar el dato que nos hace falta en el proyecto. ¿Sí? Lo único que no podemos tocar son 6 y phi, que es lo que el suelo imponga. El suelo que tenemos ahí, que llevamos al laboratorio y hicimos un ensayo. ¿Se comprende? ¿Qué pasa si hay agua? Imagínense que hay agua a nivel freático acá, que hay filtración porque estamos con una pendiente. Bueno, tengo el mismo bloque de suelo A, B, C, D, la napa está acá en superficie. Si yo pongo un piezómetro acá, o sea, un tubito que me permita medir la presión del agua, claramente el agua va a subir hasta acá, porque la napa está acá. ¿Está? ¿Cuánto vale esto? Y bueno, si esto es H, primero lo paso acá, esto es H por coseno de beta. Y después si lo paso acá, es otra vez por coseno de beta. O sea, me queda que la altura piezométrica, la altura de presión del agua es H por coseno cuadrado de beta. ¿Está? Lo que sigue, ahora que ya sé qué presión de agua tengo, es exactamente igual a todo lo que vimos recién. ¿Qué cambio? Voy a ir para atrás para contarles qué cambios van a haber. Y pues lo vamos a ver. Por empezar, acá cuando yo calculé el peso, puse peso específico gamma. No dije qué gamma era. Puede haber sido húmedo, saturado, no sé, dependía. Ahora, si vamos a tener el agua acá, sí o sí va a estar saturado. Además que va a estar sumergido, pero por lo pronto está saturado, está lleno de agua los vacíos. ¿Está? O sea que esto se va a transformar en gamma saturada. Y el otro cambio que vamos a notar es que cuando en la ecuación de tensión desarrollada reemplacemos la tensión efectiva por este valor, la tensión efectiva al haber agua ahora va a ser la tensión total menos la presión neutra. ¿Está? Y eso es todo. Vamos a llegar a lo mismo involucrando esos dos cambios. Y ahora sí, voy al caso con agua. Tenemos la altura piezométrica, H coseno cuadrado de beta. El análisis es igual, nada más que el peso ahora es gamma saturado. Aparece una componente normal, una componente tangencial, siempre con el peso específico saturado, son las mismas fórmulas. Aparece una reacción NR y una reacción DR, una tensión, que es dividir la normal por la superficie, una tensión normal, una tensión tangencial, que es lo mismo, todo igual, nada más que aparece gamma saturado, gamma saturado. Pero acá viene la clave, cuando calculamos la tensión rasante desarrollada, este sigma prima efectivo va a ser
sigma total que teníamos hoy era este menos la presión del agua, menos la presión neutra, porque lo tengo que efectivizar. ¿Está? Me va a quedar sigma menos mu por tangente phi desarrollado. Donde mu, o sea, la presión del agua a coro, va a ser la altura piezométrica por el peso específico del agua. La altura es h coseno cuadrado de 20, el peso específico del agua, el peso específico del agua. Reemplazo esto acá y llego a esto de acá. Vuelvo a jugar un poquito con la fórmula. Vuelvo a poner la cohesión desarrollada y la fricción desarrollada en función del coeficiente de seguridad y despejo el coeficiente de seguridad. Y me da la misma fórmula. ¿Qué es la única novedad? Eso que hay. ¿Está? Lo cual es perfectamente lógico. Fíjense que el factor de seguridad para el mismo problema, la misma geometría, el mismo ángulo beta, el mismo C, el mismo phi, el factor de seguridad va a bajar. Este claramente es un factor reductor de la parte de resistencia friccional, que es la que está asociada a la presión efectiva. ¿Por qué? Pues la presión efectiva bajó. Esa componente normal NA que me activaba la resistencia por fricción, ahora bajó porque a esa tensión normal le tengo que sacar la presión del poro. Por eso hay un factor reductor que es el peso específico sumergido sobre el gamma saturado. Y este es un valor que claramente está muy cerca de 0,5. O sea que la presencia de agua en superficie, o sea, la estoy llevando a la peor condición, totalmente en terreno natural, arriba, me reduce la resistencia de la parte friccional a la mitad. Al término cohesivo lo perfecto. ¿Se comprende? ¿Preguntas? ¿Seguro? Ahora sí vamos más, ahora que más o menos entendemos este manejo de las fuerzas y de la resistencia, vamos a lo que solemos trabajar en nuestras obras, que son los taludes finitos, ¿está? Donde ya no son laderas, sino que tenemos un desnivel bien definido y una zona de falla bien definida. Estas fallas al principio se trabajaban con una superficie de falla plana de este tipo, que se conoce como falla plana Coulomb-Kuhlmann, que se da en casos muy especiales y cuando los taludes son muy empinados. No es lo habitual. Realmente lo habitual para las obras normales, típicas, el 95% de los casos, es que se dé una falla de tipo circular, no plana. ¿Está? Y las fallas de tipo circular o de superficie circular se las debemos a un grupo de investigación sueco, hacia 1927 más o menos, que propusieron este modelo de falla. ¿Está? Y que es donde vamos a ir metiéndonos a poco. La falla en los taludes finitos ocurre en alguno de estos siguientes modos, son 4 alternativas. Puede ser falla de talud, o sea, la superficie de deslizamiento intersecta el talud, fíjense que esta, que yo digo que acá, justamente no intersecta el talud. Pero si intersecta el talud, se llama falla de talud y hay 3 posibilidades. Que pase por justo el pie del talud, justo por acá, o sea, que la falla sea, por ejemplo, así, que pase justo por este punto. Y eso se llama círculo de punta o de pie. Que pase un poquito por arriba y se llama círculo pendiente o círculo de talud, o que realmente rompa muy arriba, que se denomina falla superficial. Son 3. Y la cuarta, cuando la falla no corta el talud, que fue la primera que yo dibujé acá, que falla por la base y se denomina círculo del punto medio. Algunos lo llaman círculo de medio punto. ¿Está?
Son las distintas alternativas de falla que tenemos en los talleres. ¿Qué procedimientos vamos a usar o vamos a aprender para calcular estabilidad de taludes finitos? Vamos a aprender dos procedimientos. Uno es el procedimiento de masa y otro es el método de las dovelas. El procedimiento de masa se puede usar cuando todo el suelo involucrado en el problema es homogéneo. Ahí es válido aplicar el procedimiento de masa. Cuando el suelo no es homogéneo o cuando se quiere quizás mayor precisión en el trabajo, se pasa al método de las dovelas, ¿está? Que es no tomar toda la masa de suelo desplazándose, sino dividir esto en porciones de suelo, columnas verticales, ir analizando cada columna en forma particular y haciendo una sumatoria, ¿está? De cada porción, dovela, columna en la que hayamos dividido el problema, ¿está? Son los métodos que vamos a intentar aprender. Básicamente tenemos dos tipos o dos métodos de cálculo. Método de equilibrio límite y método de cálculo por deformaciones. ¿Está? Los métodos de equilibrio límite tienen, digamos, su apoyo o su conceptualización en lo que venimos viendo. O sea, fuerzas que tienden a hacer desplazar algo y fuerzas que tienden a resistir ese desplazamiento. Equilibrio de momentos, equilibrio de fuerzas. Esos son los métodos de equilibrio límite. ¿Está? Los métodos de cálculo de deformaciones son, como su nombre lo dice, son métodos donde se llega a la seguridad a través de un análisis tenso de formación de la masa de suelo que se está desplazando. ¿Está? Son dos métodos diferentes. Los métodos de equilibrio límite son más sencillos, son más terrenales, por decirlo de alguna manera. Son los que vamos a hacer, usar el cálculo manual. ¿Está? Por supuesto hay software para cálculo con métodos de equilibrio límite también. Y los métodos de cálculo en deformaciones, los cálculos manuales son extremadamente complejos, extensos. Entonces normalmente cuando uno va hacia esta zona, directamente va con la aplicación de software. ¿Está? Nosotros, desde el punto de vista manual, vamos a trabajar con métodos de equilibrio límite. Vamos a ir por el camino de los no exactos, porque es suficiente. Y dentro de los no exactos vamos a trabajar con los dos métodos o mecanismos que les conté hace un ratito. Vamos a trabajar con métodos de masa, cuando todo el material es homogéneo, y vamos a trabajar con métodos de dovelas, cuando el material no es homogéneo, o sea, con método de columnas. ¿Sí? Y de esto vamos a ver métodos aproximados y fundamentalmente o específicamente vamos a trabajar con Fellenius y Bishop simplificado. O sea, este es el camino que vamos a recorrer tanto en la teoría como en el práctico. Vamos a usar métodos de equilibrio límite, no exactos, suficientes. Vamos a ver métodos de masa para material homogéneo, método de las dovelas para material no homogéneo, y de eso lo vamos a analizar con la teoría de Fellenius y Bishop simplificado. ¿Está? Esto es lo que yo voy a pasar a explicarles ahora, la conceptualización teórica. En el práctico vamos a calcular manualmente y vamos a usar métodos de equilibrio límite. Vamos a ver un caso o dos por masa, método de masa, y vamos a ver un caso por el método de las dovelas. ¿Está? Siguiendo a Fellenius y a Bishop simplificado. Al mismo tiempo se les va a presentar en en dos documentos anexos
el cálculo con software de un ejercicio de la guía usando un software que trabaja con equilibrio límite por el método de las novelas y usando un software que trabaja con el método de las deformaciones. Acá vamos a trabajar con GeoSlope y acá vamos a trabajar con Plaxis, que son dos software muy poderosos. Eso se les va a mostrar hoy también. Se les va a mostrar el funcionamiento y se les va a entregar un documento que se van a subir a la plataforma con el resumen de toda la modelación. Al mismo tiempo van a encontrar en la guía de trabajos prácticos un ejercicio nuevo que se ha incorporado este año, que es, tal como nos comprometimos cuando dimos la guía de trabajos prácticos número 2, les dijimos que quedaba pendiente la verificación de estabilidad externa general, ¿se acuerdan? Porque teníamos que tener conocimientos de estabilidad de taludes. Bueno, hemos tomado el ejercicio número 3 de la guía de trabajo práctico número 2 y les hemos hecho el análisis de estabilidad general. Lo hemos hecho en forma manual por método de equilibrio límite, por el método de las novelas de Felenius, y se ha hecho con agua y sin agua. Y en los anexos se ha repetido el ejercicio por el mismo método de equilibrio límite no exacto, novela, Felenius, pero con software, con agua y sin agua. Y al mismo tiempo en otro anexo se ha resuelto el mismo ejercicio por método de cálculo tenso de formación, con agua y sin agua. Ya es enorme la información que les vamos a entregar. Hoy va a ser una clase muy interesante. Van a tener la conceptualización teórica, van a ver la guía de trabajos prácticos y después van a tener la presentación de los software que realmente vale la pena. ¿Está? Y van a ver la coherencia que tenemos en los resultados. Además está decir que esto se debe a un esfuerzo mayúsculo de los profesores, sobre todo de ellos dos. Empecemos primero con el procedimiento de masa en un suelo homogéneo. O sea, estoy caminando por acá, equilibrio límite, no exacto, masa, y dentro de ese material homogéneo, por ahora me concentro si fuese solo cohesivo. Le elimino la fricción para simplificar un poco, por ahora, después la complico. Entonces trabajo con Φ 0. Si Φ es 0, la resistencia que se va a dar en la superficie de falla, tau, va a ser directamente C. O sea, sí. De acuerdo con Coulomb, tau es igual a C más sigma por tangente de Φ. Y Φ es 0, tau es igual a C. Y como lo voy a trabajar en condiciones no drenadas, que es la condición para Φ 0, tau es igual a C1. ¿Está? Y esto, justamente por ser uno de los procedimientos de equilibrio límite, va a ser buscar el equilibrio de fuerzas. Si yo imagino un punto O, lo imagino, punto, clave ahí. Tracé un arco de círculo, porque acepto la propuesta del grupo de investigación sueco, que era un arco de círculo, aceptado. Bueno, tiro un círculo, trazo una vertical que pase por el punto de origen, y claramente lo que queda a la derecha de mi vertical va a hacer que esto se quiera ir, en materia de peso, de fuerza motriz. Y lo que está a la izquierda va a tratar de que esto se quiera quedar. Y además tengo la resistencia en la superficie de falla. Ya está. Ahora tengo que ecuacionar eso. Entonces, lo primero que hago es calcular el peso 1 de esta masa de suelo que tiende a hacer que esto se quiera ir para atrás. ¿Cuánto vale W1? El área FC de F, o sea, F, C, D,
F, o sea, el área de esta sección que está a la derecha de la vertical que pasa por el centro, por 1 metro de profundidad, por el peso específico del suelo. ¿Listo? Tengo el peso 1. El peso 2 va a ser el área ABFEA, ABFEA, esta figurita que me quedó a la izquierda de la vertical, por 1 metro de profundidad tengo un volumen, por el gamma del suelo tengo el peso 2. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Cada uno de estos pesos tiene un brazo de palanca. O sea, W1 tiene un brazo de palanca L1 en la vertical y W2 tiene un brazo de palanca L2. Tengo un momento desestabilizante y tengo un momento estabilizante. Todavía no me metí con la resistencia al suelo. Por ahora estoy viendo qué pasa con el mismo material, nomás pesos. Me queda, por supuesto, lo que resiste acá, que es lo que va a definir la jugada. El momento que se desarrolla finalmente va a ser peso 1 por L1 menos peso 2 por L2. Ese es el momento generado finalmente por la fuerza motriz, porque no es toda la masa de suelo que me empuja para allá. Hay una parte que empuja y otra parte, por chiquita que sea, que me está ayudando. ¿De acuerdo? Tengo un momento resistente. O sea, este es el momento desestabilizante. Creo que hay que desarrollar ahora. Desestabilizante, que es el juego de pesos. Obviamente gana el desestabilizante. Me queda un momento que va para allá. ¿Ah? ¿Cuál es el momento resistente? El que se me produce por la resistencia al suelo. ¿Qué va a hacer? La cohesión desarrollada, lo que se active por culpa de este movimiento, de esta fuerza motriz, por AED, por la superficie de falla, AED, arco de círculo, por 1 metro de profundidad, por su brazo de palanca al centro del giro. ¿Cuál es el centro de palanca de un arco de círculo? El radio. O sea, la cohesión que se produce acá, en esta superficie, que es este arco de círculo, por 1 metro de profundidad, por el radio, me da el momento resistente, o el momento que reacciona a la acción desequilibrante. ¿Está? A y B, el arco de círculo, geométricamente es lo mismo que decir radio, un radio por tita, o sea, el ángulo entre los radios extremos. Eso es geometría. El arco de círculo es el radio por tita. Reemplazo AED por R por tita y me queda que el momento que se activa es la cohesión desarrollada por radio al cuadrado por tita. Y en el momento de equilibrio, o sea, por principios de equilibrio, tiene que ser igual a esto. ¿De acuerdo? El desestabilizante con el resistente. Igual, MD con MR, y llego a esto. Que CD, o sea, la cohesión desarrollada por radio al cuadrado por tita, es igual a la diferencia de los momentos generados por los pesos. ¿Qué despejo acá? Y CD. No me queda. ¿Cómo leo esto yo? Yo he logrado encontrar cuál es en este material que es homogéneo, que no tiene fricción, que es solo cohesivo, he encontrado la cohesión que se desarrolla por la masa de suelo que se tiende a desplazar. Esta es la que se desarrolla, la que se activa, la que se produce por culpa de esta masa de suelo que se tiende a deslizar. ¿Se comprende? Y ya está. Porque esta es la desarrollada. Y yo además tengo un dato de laboratorio. ¿Qué dato de laboratorio tengo? El CU. C', pero sería CU porque estamos en condiciones no drenadas. Y si tengo el CU de laboratorio y tengo el CD, tengo el coeficiente de seguridad. El factor de seguridad va a ser CU sobre CD, o tensión de falla, que en este caso es igual a C, sobre CD. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Está? ¿O no está? ¿A usted qué le parece? ¿Se terminó el problema acá?
¿Por qué no se terminó el problema? No. Supongamos que estamos en arcilla todavía. ¿Para arcilla solo se terminó el problema? ¿Qué inventé yo acá? ¿Qué inventé? El círculo. Lo inventé. Yo dije, pongo un punto ahí. Y si usted me dice, ¿por qué no lo puso más acá? ¿O por qué no lo puso más allá? No se olviden, primera imagen de la clase, tenemos que encontrar el círculo de falla crítico. Entonces esto hay que hacerlo, no muchas veces, 1000, 1500 veces más o menos. Hay que hacer esto hasta encontrar el círculo de falla crítico. ¿Cómo se encuentra el círculo de falla crítico? Ahora vengo, vamos a suponer que esto me dio factor de seguridad 1,8. ¿Sí? Ahora pongo un punto acá, trazo el círculo nuevo, hago las ecuaciones y me dio 1,7. Ojo, está bajando. Pongo otro acá y voy buscando. Armo una cuadrícula de puntos y veo hacia dónde se está moviendo. Puse acá, lo pongo acá, hago el círculo todo, el coeficiente de seguridad se achica. Capaz está yendo para allá el problema. Entonces, quizás tengo que extender más mi cuadrícula y correr el punto acá. En algún momento dado, el coeficiente de seguridad va a dar la vuelta, va a empezar a subir. Entonces, ahora empiezo a buscar para abajo. Si baja para abajo, quiere decir que puede estar más abajo, no solo más a la izquierda, más abajo. Y empiezo a buscar hasta que logro encontrar el punto que me da el factor de seguridad mínimo. ¿Está? No es difícil, es tedioso, pero por suerte siempre aparece alguien. Frobenius en 1927 y Taylor nos dieron una mano con esto y generaron lo que se conoce como número de estabilidad. Ellos colocaron la cohesión desarrollada, que era esto que nosotros encontramos hoy, la relación entre la fuerza motriz que produce el deslizamiento y la resistencia, o mejor dicho, la superficie de falla, lo pusieron en términos ahora de peso específico, altura del problema, de geometría, de un número m que se conoce como número de estabilidad. ¿Está? Quiere decir que, si yo juego con la fórmula, me queda que la cohesión desarrollada sobre el peso específico por la altura es igual al número de estabilidad. El número de estabilidad surge de haber hecho todos estos círculos, todas las posibilidades y haber encontrado una relación que nos permite directamente vincular el ángulo de fricción con el tipo de falla y nos da el número de estabilidad. O sea, yo tengo un ángulo beta, un problema. Acá. Tengo un ángulo beta. Con ese ángulo beta vengo e intercepto algunas de estas líneas. Y salgo, ya le voy a decir que cada una de estas líneas, y salgo un número de estabilidad. Con ese número de estabilidad yo puedo calcular lo que quiera. Depende cuál sea el dato que me interesa a mí conocer. Por ejemplo, peso específico conozco, porque es dato de mi suelo. La altura conozco porque es la geometría de mi problema. Y el número de estabilidad lo acabo de calcular. Lo saqué. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular CD para mi problema. Y si calculo el CD de mi problema y tengo el CU, tengo el factor de seguridad. Ya está. No tengo que hacer ninguna prueba. Ya está. Haber calculado el M me permitió obtener el CD máximo que se puede desarrollar. ¿Puedo hacer distinto?
puedo despejar H. ¿Está? Y, por ejemplo, si yo quisiera el H crítico, la altura crítica, la máxima altura que le puedo dar a mi obra, con factor de seguridad 1, o sea, la altura crítica, si yo lo llevo a factor de seguridad 1, ¿qué significa? ¿Que ese D cuánto va a valer? ¿Cómo? Lo mismo que CU. Entonces, despejo H y pongo CU. Si mi altura crítica va a ser CU, lo estoy mandando al máximo, dividido gamma por número de estabilidad. ¿Está? O sea, vamos a sacar el dato que me interese. Al usar el número de estabilidad, estas gráficas ya han resuelto, nos llevan a la situación crítica, al círculo crítico. ¿Está? ¿Cómo se usan estas gráficas? Repito, entro con el dato del problema, beta, o sea, la inclinación del talud, beta, e intercepto algo acá. ¿Qué son estas curvas? Tipos de falla. Acuérdense que había 4 tipos de falla. La falla superficial, prácticamente esa que era chiquitita arriba queda fuera de análisis, pero nos quedan 2 fallas posibles en talud, la que corta el talud y la que pasa por el pie, y la falla profunda del punto medio. ¿Está? Cuando beta, o sea, el ángulo del talud es mayor que 53 grados, todos los círculos son círculos de pie, siempre. Círculos de pie, pasan por el pie, por acá. Son círculos de pie. ¿Se acuerdan del círculo de pie? ¿Está? Pasaba por acá. Que es la línea oscura. O sea, si beta, esto es beta, si beta es mayor que 53 grados, o sea, de acá para acá, toda la línea es de este trazo, todas las fallas son por círculo de pie. Todos los círculos críticos van a pasar por el pie del talud. Si el ángulo es menor que 53 grados, se puede dar círculo de pie, es esta que está acá. Se puede dar círculo de medio punto, el que pasa profundo, que es punto raya, este que está acá, acá hay otro. O puede ser un círculo de talud que corta el talud y tiene su trazo. ¿Está? ¿Cómo vamos a saber qué círculo usamos? Si beta es mayor que 53 grados, no tenemos nada que elegir, es círculo de pie. Venimos, pum, interceptamos y sacamos el factor de estabilidad. El problema es cuando el beta es menor a 53 grados. Y eso lo vamos a elegir a través del factor de profundidad. El factor de profundidad se denomina D. Es la distancia que hay, o la relación que hay entre la altura de nuestro problema, el H de nuestra obra, versus la distancia o la profundidad a un estrato firme. Que marque una diferencia, que puede ser que no exista. Y si no existe, ¿de cuánto vale? Infinito. Si este estrato firme está quién sabe dónde, porque toda arcilla blanda, media, no hay un manto consistente, duro, un cambio brusco, y a lo mejor D es infinito. Y si D es infinito, D es infinito. Si D es infinito, es punto raya, es un círculo de medio punto. ¿Está? Y si no, hay para distintos valores de D, en función si tenemos este estrato existe y a qué profundidad existe. ¿Está? Y ahí, con el ángulo del talud, el círculo de falla, que lo podemos estimar con esto que les acabo de decir, obtenemos el factor de estabilidad. Con el factor de estabilidad venimos acá y haciendo uso de esta formulación despejamos lo que nos interese. La altura crítica, el C desarrollado, y lo relacionamos con el CU, tenemos un coeficiente de seguridad, vemos qué necesitamos y cómo lo usamos. ¿Está? Esto reemplaza hacer todos los círculos para encontrar el crítico. O sea, el número de estabilidad nos da ya el círculo crítico. Sí. ¿El número de estabilidad cómo se lo encontraba? Con el abaco. Esto que dice acá, entonces, esto es el número de estabilidad. Ahí dice M. O
sea, lo que obtenés acá es el número de estabilidad. ¿Está? O sea, el número de estabilidad lo sacás del abajo. Otra con beta, la inclinación del talud, interceptás el tipo de círculo que tenés y salís con un número de estabilidad. Ese número de estabilidad pasó a ser un dato para que vos lo coloques en esta ecuación o en esta ecuación, depende de qué quieras calcular. ¿Se comprende? Ojo que esto está muy lindo, es muy fácil. La verdad que esto es muy fácil, pero esto aplica solamente en arcilla saturada y en condiciones no drenadas, o sea, igual a cero. Pero bueno, puede ser. Hay muchos casos así, y si es así, se puede usar esto y funciona muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿qué pasaría si en todo caso el factor de profundidad no está dentro de la, o en todo caso da 11, por ejemplo? Y ¿Cómo se elegiría? fíjate vos que si vos ya estás en 20 grados, entre D4 y D infinito no hay diferencia. Y acá te diría extrapolar si querés, pero ya son tan pequeñas las diferencias y estos son ángulos tan chiquitos, no vas a tener un problema mayor. Estos son datos ya prácticamente para completar un ABA. Es muy difícil que te pongas a estudiar la estabilidad de un talud de 10 grados, 15 grados, eso no se van a caer, están acotados. ¿Está? Ahora metámosle la fricción. Ahora vamos a un suelo con cohesión y fricción. Homogéneo, sigue siendo homogéneo. O sea, ¿qué significa que es homogéneo? Todo el material que está acá involucrado en el problema tiene cohesión y fricción, pero todo lo mismo. O sea, sigo aplicando el concepto del método de masa. Les voy a pasar de dovelas. ¿Sí? Bueno, ahora tengo de vuelta. La verdad es que en estos, cuando hay fricción, por mínima que sea la fricción, los círculos pasan por el pie. Ya pasan por el pie. No se encuentran casos de suelo con cohesión y fricción con círculo de punto medio de calor. Van al pie. Con más de 3 grados de fricción ya van al pie. Entonces, bueno, de vuelta, propusimos un centro. Lo puse ahí, el primero, trazo el círculo, tengo una masa de suelo que está involucrada, ahora me coincidió, porque lo hice coincidir, el punto O, la vertical, sí, con el punto A, quiere decir que toda esta masa de suelo me está generando desplazamiento. Bueno, lo voy a analizar un poco distinto, pero siempre llegamos a lo mismo. Esto es un equilibrio de fuerzas, digamos, de momentos. ¿Qué fuerzas tengo involucradas acá? El peso, que es lo que genera que se deslice, y después componentes de resistencia. Y si es un suelo con cohesión y fricción, tengo una componente cohesiva y una componente friccional. ¿Está? O sea, básicamente tengo 3 fuerzas. Un peso, que sé, por suerte, sé dónde está y cuánto vale. Porque el peso de este primer círculo que he propuesto va a estar en el baricentro de esta figura y la magnitud la conozco, porque puedo calcular lo que ve. Esta superficie por 1 metro de profundidad tengo un volumen, por el gamma del suelo tengo un peso. O sea, esto es realmente un dato. Tengo una fricción y tengo una cohesión desarrolladas por culpa de ese peso que se quiere deslizar. Eso lo conozco. ¿Está? ¿Qué voy a tratar de hacer? De armar el polígono. Si logro armar el polígono, puedo despejar una fuerza. Vamos a ver cómo lo hacemos. El peso conozco, en el área ABCA sería, por 1 metro de profundidad, por el peso específico. Fíjense esto. C'D, la cohesión grande
total desarrollada, digo en este método que es la cohesión desarrollada unitaria, por eso es chiquita, porque es unitaria, por una superficie. La cohesión total es una unitaria por una superficie, ¿estamos de acuerdo con eso? Si digo que la cohesión total desarrollada es la cohesión unitaria por AC, pero fíjense que es AC. AC no es la superficie de falla, no es el arco, es la cuerda. Y ahí no se produce la cohesión. Pero algo vamos a tener que hacer para corregir ese error que yo solo me estoy imponiendo. Lo hago acá porque es más fácil para calcular. Una recta con un círculo, nada más. Una porción de círculo. ¿Cómo lo corrijo? Posicionando esta cohesión desarrollada, que está tomada como un total de la cuerda del arco, un poco más lejos para que le aumento el brazo de palanca para que el momento resistente de esta fuerza sea igual al que hubiera tenido si hubiera tomado la cohesión en su lugar. Lo corrijo a través del brazo de palanca. Fíjense. La fuerza la estoy tomando acá. Y yo tengo que lograr el mismo momento desarrollado, resistente de la cohesión. Aplique donde la aplique. Quiere decir que C'D multiplicado por esta distancia A, porque yo digo que la voy a poner acá esta fuerza. La puse acá la cohesión. Si bien la calculé acá, la puse acá. Esta fuerza multiplicada por esta distancia A tiene que ser igual al valor real. ¿Y el valor real cuál era? Era la cohesión unitaria por el arco de círculo AC, ahí sí es verdad, por un radio. ¿Está? Yo puedo despejar A. A va a ser igual la cohesión desarrollada por el arco de círculo por radio dividido la cohesión desarrollada total. Despejé A. En definitiva, me queda que A va a ser igual a la relación entre el arco y la cuerda por el radio. Se lo voy a hacer más fácil. Yo necesito colocar esta fuerza acá porque estoy tratando de armar un polígono. ¿Está? Para poner esta fuerza acá, encontré una distancia A. ¿Qué es esa distancia A? Es una distancia tal que esta fuerza, que yo la calculé como el total de la cohesión unitaria multiplicada por la cuerda, que es más chica que si yo hubiera hecho la unitaria por el arco, esta fuerza A es la que me produce que el momento generado por esta fuerza sea igual al momento que me hubiera generado si yo tomaba la cohesión unitaria en el arco por el radio. ¿Está? Y la conclusión es muy evidente, o sea, A va a ser el radio multiplicado por la relación entre el arco y la cuerda. En definitiva, logré posicionar esta C total desarrollada. Está a una distancia A del centro. Tengo el peso y tengo la posición de C'. Claramente todas las fuerzas convergen en el mismo lugar. Quiere decir que por el cruce de esta C'D y este peso va a pasar la última fuerza que me falta, que es la fricción. El tema es que no conozco por ahora el sentido, la dirección de la fricción. Entonces, voy a hacer la siguiente propuesta. Voy a suponer por ahora que la fricción, ahora me estoy yendo al término fricción, que la fricción desarrollada es igual, el ángulo de fricción desarrollado es igual al ángulo de fricción total del material, con lo cual estoy partiendo en mi análisis de que el factor de seguridad en el término de fricción es 1. Pues estoy diciendo que phi d va a ser igual a phi. Si yo acepto eso, la inclinación de la fuerza de fricción respecto de la línea que pasa por el radio va a ser phi. Y eso se hace tangente a un círculo de radio de r por seno de phi
con centro en el punto que yo elegí. Por eso esta teoría se llama teoría del círculo de fricción. ¿Está? Pero lo importante, y lo voy a repetir hasta que me entiendan, es que yo he logrado, o lo que estoy buscando y lo que he logrado es armar el polígono de fuerzas. Yo tengo tres fuerzas que participan del problema. Un peso, que conozco en posición y magnitud, y dos fuerzas de resistencia, una de cohesión y una de fricción. ¿Está? La cohesión, con este artilugio, lo pude posicionar a una distancia A. Esta cohesión, que está a una distancia A, es la cohesión unitaria desarrollada, pero en vez de multiplicada por la superficie del arco, multiplicada por la cuerda. ¿Y cómo? Multiplicada por la cuerda me da un valor total más chico, porque la cuerda es más chica que el arco. La tengo que separar a una distancia A que es mayor que el radio, para que me dé el mismo momento de resistencia. Entonces conseguí la distancia A y conseguí esta fuerza C. Y si tengo el punto de cruce W y C, ese punto también pasa a la fricción, no hay ninguna chance de que no sea así. Ahora, yo sé que la fricción va a pasar por acá, pero ¿cuánto la inclino respecto de la normal a la tangente del arco? Que es lo mismo cuánto la inclino respecto de la línea del radio. Si la inclino phi, que es lo que hacemos siempre, inclinar un ángulo de fricción, estoy suponiendo que se va a desarrollar toda la fricción. Y si estoy suponiendo que se va a desarrollar toda la fricción, estoy poniendo como hipótesis de análisis que el factor de seguridad en términos de fricción es 1. Y eso me va a condicionar alguna cosa. Ya vamos a ver. ¿Está? Si yo tengo las tres fuerzas, o sea, tengo el peso en dirección y magnitud, y tengo la fricción y la cohesión en dirección, bueno, puedo calcular esto. Es un método gráfico analítico, digamos. Puedo calcular C'(D), o puedo armar el polígono de fuerza y puedo medir la magnitud de C'(D) en escala. Y C'(D) era la cohesión total aplicada en la cuerda. Y yo la puse a una distancia A porque la cuerda es más chica que el arco. Pero ahora ya calculé esa cohesión total desarrollada en la cuerda. Si quiero encontrar la unitaria, ¿qué tengo que hacer? Dividir la total por la cuerda. Yo divido la total, que es la medida del polígono de fuerza, por AC, la longitud de la cuerda, tengo la cohesión desarrollada unitaria. Y esto lo he logrado para una superficie de falla. Ahora bien, ustedes me dirán, encontramos un valor C'(D). ¿Con quién lo comparamos? Para evaluar la seguridad de este término. Esta es la cohesión desarrollada. Encontramos C'(D). ¿Cuánto vale el factor de seguridad en términos de cohesión? No, ¿cómo tengo que calcularlo? Esto es lo que se desarrolla. ¿Y cuánto tiene mi material? Digan sin miedo, no hay problema en equivocarnos acá. ¿Cuánto es la cohesión efectiva de nuestro material? ¿Cómo? Un dato de estudio. Un dato de estudio, C'. Dividido C'(D), voy a tener el factor de seguridad en términos de la cohesión. Quedará un valor cualquiera. 1,3. ¿Está? Ahora bien, yo partí de mi análisis dando un factor de seguridad 1 al término de fricción. Acá hay una inconsistencia. Y acá voy a tener que no solo buscar el círculo crítico, sino encima hacer un trabajo de convergencia para lograr que los factores de seguridad sean iguales. ¿Está? Que se resuelve, o sea, son cálculos y cálculos y cálculos, pero se resuelve. ¿Se comprende este análisis?
Pregúntenme, chicos, en serio. Si no entienden algo, repito lo que haga falta. Es el mismo caso que hoy, un suelo homogéneo, pero apareció la fricción, apareció una fuerza más. Tenemos tres fuerzas que participan del problema: peso, cohesión y fricción. La clave es lograr para cada círculo de falla un polígono de fuerzas. El peso es un dato concreto en magnitud, dirección. Para poder armar el polígono de fuerza necesitamos la dirección de la fricción y la dirección de la cohesión. ¿Está? Para eso ubicamos primero la cohesión. Como les dije, está a una distancia A porque fue calculada como trabajando en la cuerda y no en el arco, entonces la tengo que alejar más para que genere el mismo momento. Y una vez tengo la cohesión ubicada gráficamente, por ese punto tiene que pasar la fricción. Como no sé cuánto inclinar la fricción, le inclino todo lo que puedo, phi. Quiere decir que estoy usando phi al máximo. Tengo F, tengo C, tengo W, arco el polígono. Mido C'D, que es la cohesión total desarrollada en la cuerda, la divido por la longitud de la cuerda y hallo la cohesión unitaria desarrollada. La comparo con el dato del laboratorio y tengo el coeficiente de seguridad en términos cohesivos. Va a dar un valor que seguramente no va a ser 1 y en la fricción seguro. Hay una inconsistencia, tengo que trabajarlo. Ya le vamos a enseñar cómo. ¿Está? O sea que el método arma la cuerda para darle la dirección a la cohesión. Exacto. Ni más ni menos. Es para ubicar la cohesión y encontrar el punto de convergencia. Este punto. Ahora, imagínense hacer esto, tantos círculos como sea necesario para encontrar el mínimo coeficiente de seguridad y encima lograr la convergencia. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hojas y hojas y hojas de cálculo. Todos iguales, pero hay que darle. Aparece otra vez un número de estabilidad. Y definimos que la cohesión unitaria desarrollada, o sea, esta, es igual a gamma por h por un número de estabilidad que tiene en cuenta todo esto. Tiene en cuenta alfa, que es la pendiente de la cuerda, esto es alfa, beta, que es la pendiente del talud, tita, que es el ángulo entre los radios extremos, y phi, que es el ángulo de fricción interna. ¿Está? En el punto de equilibrio crítico, en el momento crítico, el coeficiente de seguridad, ¿cuánto vale? 1. Quiere decir que el factor de seguridad en términos cohesivos es igual al coeficiente de seguridad en términos de fricción, es igual al factor de seguridad global y vale 1. En el momento crítico, factor de seguridad 1, h se llama altura crítica. Y la cohesión desarrollada se hace igual a la efectiva, al dato de laboratorio, porque estamos yendo al límite. Quiere decir que podríamos decir, para factor de seguridad 1, que la cohesión efectiva de nuestro material es igual a gamma por la altura crítica por esto, que es el número de estabilidad. ¿Está? Es lo que dice acá. Y ese número de estabilidad lo propuso Taylor en 1947 por este ábaco. Hay otras formas de ábaco, da todo lo mismo. Este ábaco me pareció interesante, es lo último que estamos viendo, donde se entra con el ángulo de fricción del suelo, o sea, phi, dato de laboratorio, se intercepta la pendiente beta del talud y se sale con el número de estabilidad. Ni más ni menos. ¿Está? Entonces, de pronto, conseguimos este dato. O sea, tenemos un suelo homogéneo, con cohesión y fricción, pero homogéneo, todo lo mismo. Tenemos la geometría del problema, o sea, el beta, la inclinación del talud, tenemos el phi del suelo, venimos,
interceptamos, salimos y tenemos un número de estabilidad que viene acá. Y de vuelta, usemos la fórmula como nos plazca. Una forma bastante habitual es decir, despejar altura crítica. Si yo despejo altura crítica, me queda que altura crítica es igual a la cohesión efectiva de mi material dividido el peso específico dividido el número de estabilidad. Y esa es la verdadera altura crítica. ¿Por qué es la verdadera altura crítica? Porque estoy trabajando con la cohesión efectiva al máximo y el método sale de haber considerado la fricción al máximo. O sea, tengo todo en 1, todo factor de seguridad 1. Esa es la altura crítica. Ahora bien, también yo puedo usar este método para calcular la cohesión desarrollada. ¿Puedo calcular la cohesión desarrollada? ¿Cómo? Uso lo mismo, o sea, esto en vez de ser C' va a ser cohesión prima desarrollada, lo que se desarrolla realmente. Va sobre gamma, ya no va a ser H crítico, va a ser mi H de obra y el número de estabilidad. Despejo cohesión desarrollada. Pero si yo despejo cohesión desarrollada, de acá va a surgir un factor de seguridad en términos de la cohesión, que va a ser C' sobre C' D. Que va a ser distinto al de fricción, que el de fricción por el método, ¿cuánto vale? 1. Y ahí sí entramos en un proceso de jugar con el ábaco, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Donde logramos la convergencia de los coeficientes de seguridad. ¿Está? Pero haciendo uso del ábaco sale en 3 o 4 pasos. ¿Estamos? Jugando un poquito. ¿Se comprende? Entonces, en cualquier caso que yo tenga un suelo homogéneo, si yo tengo una arcilla pura, saturada, yo tengo una arcilla saturada, Φ 0, condición no drenada. Si yo tengo una arcilla saturada en condición Φ 0, puedo venir a los ábacos que vimos hoy, con el ángulo de inclinación, obtener el número de estabilidad a partir del tipo de círculo y con el número de estabilidad puedo calcular o la altura crítica o el C desarrollado y obtener el coeficiente de seguridad. Como acá hay solo cohesión, no hay fricción, el coeficiente de seguridad que adopta que consiga acá está listo. Ahora, si tengo un suelo con cohesión y fricción, que es lo segundo que vimos, el método del círculo de fricción es un método que se deduce o se resuelve considerando como punto de partida que la fricción se desarrolla al máximo. ¿Está? Entonces el factor es buenísimo. Gracias, Marcia. El factor de seguridad de fricción es 1. Y podemos deducir a Bien. El factor de seguridad se puede calcular con el número de estabilidad, pero vamos a tener que hacer un trabajo de algún paso iterativo con el ábaco para lograr la convergencia de los factores de seguridad. ¿Está? Es muy sencillo, se los puedo adelantar. Acá se entra con el ángulo de fricción del suelo. ¿Está? Si yo entro con el ángulo de fricción del material, estoy suponiendo factor de seguridad de fricción, ¿cuánto? 1. Entro. Hay un número de estabilidad, intercepto beta, hay un número de estabilidad. ¿Sí? Vengo con el número de estabilidad, despejo C desarrollado. Digo que C' desarrollado es igual al número de estabilidad por gamma por el H de mi problema. ¿Sí? Una vez que tengo el C' desarrollado, el factor de seguridad
en términos de cohesión va a ser el C' de laboratorio sobre el C' desarrollado que acabo de calcular. Me va a dar 1,7. Pero yo entré con el phi máximo, phi 1. Vale. Entonces ahora entro, imagínense que el phi de mi suelo era 30 grados. Con eso entré acá con 30 grados. Bueno, justo acá no tengo electrónico. Ahora, no se puede estar tan chico. Hasta 25, hay otro árbol. No, el otro tiene un poquito más. Bueno, no importa. Imagínense, bueno, que tomé era 25 grados acá. Sí, que va a 5 a 25. Bien. Ahora entro con phi 20. Ahora voy a entrar con phi 20. Si yo entro con phi 20 acá y mi ángulo de fricción del suelo, quiere decir yo estoy suponiendo que el phi desarrollado es 20. Con esto yo puedo calcular un coeficiente de seguridad en términos de fricción. ¿Sí? Porque puedo decir que tangente de phi sobre tangente de phi desarrollado, o sea, tangente de 25 sobre tangente de 20. Eso no da un coeficiente de seguridad, supongamos 1,6. Con ese 20 grados, que supone ese coeficiente de seguridad, encuentro otro número de estabilidad para el beta, busco acá y vengo y calculo otra vez el C desarrollado. Calculo el factor de seguridad para hacer, y me tengo que lograr convergencia entre estos y estos. Probaré 2 o 3 veces, hay un método para simplificar el análisis. ¿Está? Eso es todo. O sea, rápidamente con este ábaco puedo encontrar el factor de seguridad crítico que sea igual al global al factor de seguridad en términos cohesivos al factor de seguridad en términos de fricción. ¿Se comprende? ¿Seguro? ¿Qué no entienden? Pregunten, que para eso estamos. Muy buena la musa. ¿Yo tengo un pizarrón nuevo? ¿Qué? Ese jugador. Ah, buenísimo. Está probando el tipo. Si no borran. Cambiar de Malo por ahora, lo poner así, digamos. ¿Estamos? Bueno, si volvemos a nuestro flujograma de estudio, por donde venimos caminando, método de equilibrio límite, que son los que estamos viendo, no exactos. Hasta ahora vimos los métodos de masa, que puede ser si es cohesivo puro o si es cohesivo con cohesión y fricción, que es el método de círculo de fricción. Ahora vamos a entrar a los métodos de las tormentas. ¿Está? En vez de tener toda una masa que se desliza, vamos a partir nuestro suelo en porciones. ¿Está? Y vamos a analizar cada porción por separado y las vamos a sumar. Para complicarnos la vida nada más. Pero a veces no nos queda otra. El primer método que vamos a ver es el método ordinario de las novelas de Fellenius, 1925. Bueno, todo lo mismo, propongo un círculo, tengo un centro de los muchos que tendría que probar y parto mi masa de suelo en columnas, columna 1, columna 2, la columna 3, bueno, n columnas. Por ejemplo, elijo esta, que está acá, que tiene un peso, que tiene desde el punto donde el peso, digamos, la fuerza del peso intercepta la superficie de falla, puedo trazar el radio para calcular la fuerza de la tensión en la superficie de falla.
El ángulo entre la gravitatoria del peso y ese radio se denomina alfa, sub n. La distancia entre la fuerza del peso y el punto de origen o el punto del centro del círculo es por trigonometría R, el radio por el seno de alfa. Y esto para un suelo que tiene cohesión y fricción, entonces la tensión resistente de falla es cohesión más sigma por tangente. Y este es un primer arco de falla de prueba. Como siempre, tenemos que hacer varios. ¿Está? Bueno, el secreto está en sacar una dovela y estudiarla, porque después es la sumatoria de todas las dovelas. Si entendemos cómo funciona una dovela, lo demás va a ser una sumatoria. Bueno, tenemos una dovela, la dovela tiene un peso Wn. Hay fuerzas en las interfaces dovela con dovela, normales y tangenciales. Hay un ángulo alfa n, que es este y que es igual a este. Hay una reacción R que se opone al peso, que es igual a cuando analizamos el talud infinito. Esta reacción tiene una componente normal NR y una componente tangencial TR. Y esta distancia la vamos a llamar delta LN. El ancho de la dovela es Bn y este segmento, que lo suponemos no curvo, sino lo simplificamos una recta, lo vamos a llamar delta L sub n, que claramente va a ser B sub n dividido el coseno del ángulo. Bueno, todas las fuerzas involucradas. Acá está escrito Wn, peso de la dovela, Nr y Tr, componentes normal y tangencial de la reacción R, Pn y Pn más 1, fuerzas normales que actúan sobre los lados de la dovela, Tn, lo mismo, pero las fuerzas tangenciales, y por ahora, presión de poro cero. Por ahora sin agua, después le metemos el agua. Este método ordinario de las dovelas de Fellenius se llama ordinario porque lo que hizo Fellenius fue simplificar el método enormemente, eliminando las fuerzas que se producen entre dovelas. Más que eliminando, suponiendo que las fuerzas entre dovelas se compensaban entre sí. Que fue un poco lo que dijimos con los taludes infinitos hoy ya. Eso no es cierto, no es del todo cierto. De hecho, estas fuerzas entre dovelas ayudan a la resistencia. ¿Está? Y de hecho, hoy, en la actualidad, se considera que el método ordinario de Fellenius es un método muy conservador por el hecho de despreciar estas fuerzas. ¿Está? Pero bueno, es un método. Entonces, en definitiva, si vamos a aplicar Fellenius, lo que vamos a hacer es eliminar estas fuerzas intradovelas, o sea, las borramos. Y nos queda este sistema de fuerzas, el peso y la reacción, con sus componentes tangencial y normal. Lo mismo que vemos para el talud infinito. ¿Está? Bueno, podemos calcular las fuerzas. NR, ¿qué va a ser? Y el peso por el coseno del ángulo. ¿Está? Porque R es igual a WN, porque la reacción, si lo multiplico por el coseno del ángulo, me da la reacción en su componente normal en la superficie de deslizamiento. Esto es, por eso empecé por talud infinito, es lo mismo que talud infinito. Tau R, o sea, el esfuerzo que se desarrolla acá, o TR, va a ser la tensión desarrollada, o sea, la fuerza va a ser la tensión por la superficie en consideración. ¿Cuánto es la superficie en consideración de esta primer dovela? Después es una sumatoria. El ancho de la dovela, pero ya inclinado, por 1 metro de profundidad. El metro ese siempre se va. ¿Está? Tau por delta L. Pero tau desarrollado es mi problema. Yo necesito saber cuánto se va a desarrollar.
Entonces, de vuelta, como hice en talón infinito, lo voy a poner en términos del coeficiente de seguridad. Y yo sé que el tau desarrollado va a ser el tau de falla dividido el coeficiente de seguridad. Bueno, me queda entonces que la fuerza TR va a ser igual a 1 sobre el coeficiente de seguridad por tau de falla por delta LN, donde tau de falla es la ecuación de Coulomb, C más sigma por tangente F. Hasta ahora es todo más de lo mismo. De vuelta, como hice al principio, quiero poner sigma efectivo en términos del peso, que es lo que me genera la fuerza normal efectiva, que me activa la fricción. Y yo sé que la tensión efectiva va a ser NR, la normal de la superficie, dividido la superficie. O sea, NR, que es peso por coseno del ángulo, dividido delta LN. Ahora meto este sigma efectivo acá. Es esto que está acá. Esto lo puse acá. 1 sobre el factor de seguridad por C' más sigma prima, que es esto, es la tensión vertical efectiva generada por el peso de la dovela, por la tangente del ángulo, por delta N, sin el radio. Pero ahora busco el equilibrio de momentos. Todas las dovelas que están a la derecha van a tratar de volcar. Esta es la resistencia, perdón. Van a tratar de resistir. Entonces, la sumatoria de las dovelas de 1 a P novelas, de dovelas, va a ser el momento que resiste, va a ser la fuerza tau R por el radio. La fuerza TR por el radio. Vamos a la imagen anterior. Estoy calculando la fuerza TR en cada dovela por su distancia, su radio. Bueno, acá estaba dibujado. La suma de esta, más esta, más esta, más esta, es la sumatoria de toda la resistencia, toda la tensión desarrollada, que se va a igualar al momento desequilibrante. ¿Cuánto es el momento desequilibrante? ¿Cuánto es el momento desequilibrante? El peso por su distancia, sumado de todas las dovelas. Este por esta distancia, este por esta distancia, este por esta distancia, este por esta distancia. ¿Sí? Para que se de vuelta. Y eso es lo que dice, esta ecuación. Conseguí TR, reemplazo la tensión efectiva por NR, lo multiplico por el radio, me da el momento resistente o que se desarrolla, lo sumo al de todas las dovelas y lo igualo al momento desequilibrante, que va a ser la sumatoria de la cantidad de dovelas del peso de la dovela por su distancia, su brazo de palanca al punto de origen. ¿Está? Sí. ¿Pero estudias hasta el pie nomás o la parte de izquierda no posible? Acá está despreciado este análisis la parte de la izquierda. Este pedacito está despreciado. Acá te jugaría a favor. A ver, ¿lo podemos ver? No está despreciado. ¿Sabes por qué no está despreciado? Porque la ecuación es muy genérica. Cuando vos hablas de sumatoria, y te voy a decir más, está muy bien que lo hayas preguntado, porque acá alfa puede ser positivo o negativo. Alfa, cuando está así, alfa es negativo. O sea, esta sumatoria involucra brazo de palanca positivo y brazo de palanca negativo, y alfa positivos y alfa negativos.
Fíjate, voy de vuelta para atrás. Esta dovela, vamos a imaginar una dovela acá. Esta dovela, supongamos que tenemos una sola dovela completa acá. ¿Está? Este WN va a multiplicar por esta distancia, ¿sí? Va a tener signo menos porque va a restar a estas, y encima el alfa acá va a ser un alfa negativo. Acá los alfas son positivos. ¿Está? O sea, no es que está despreciado. Lo podrías despreciar, ¿eh? Seguir jugando a favor de la seguridad, digamos. Puede hacer un análisis conservador. Pero, como la fórmula es genérica, podemos suponer, o de hecho es así, más que suponer, de que está considerado. Nada más que hay que entrar con los signos que corresponden. Aquí. ¿Te contesté? Sí. Pero la fibra es seguro. Bien, llegado a esto, podemos despejar factores de seguridad. O sea, yo, de vuelta a lo mismo, tengo un problema, tengo un talud, tiene una altura, tiene un beta, o sea, ¿dónde está? Claro, no, pasa que me da algo. Está bien. Yo tengo la geometría del problema, tengo los datos, los parámetros del suelo, y puedo obtener factores de seguridad, como una relación entre lo que resiste, es esta parte, y lo que desequilibra, que es el peso de la deuda. La geometría del problema está metida dentro de los pesos, ¿está? Por la altura de las dos velas y la relación normal. Ahora, claramente esto lo tengo que hacer tantas veces como sea necesario hasta encontrar el factor de seguridad mínimo. O sea, y acá no hay número de clave para el método de la regla. ¿Está? O sea, acá hay que probar y probar y probar. O usar software. ¿Se comprende? Siempre es lo mismo. O sea, tanto el método de masa como el método de las dos velas es lo mismo. Siempre es fuerzas que tienden a desequilibrar igualadas a fuerzas que tienden a estabilizar. ¿Está? En el caso de las dos velas, bueno, es el análisis individual de una dos velas y la sumatoria de todas ellas. Nada más que eso. ¿Cuál es una de las ventajas y por qué hablamos de dos velas cuando el material no es homogéneo? Imagínense un caso como este, donde yo tengo dentro de mi problema, dentro de mi altura geométrica, mi problema, tengo tres tipos de suelos acá. Un suelo con un gamma 1, un phi 1, un C1, un suelo con un gamma 2, un phi 2, un C2, y un suelo con un gamma 3, un phi 3 y un C3. ¿Cómo aplico acá un procedimiento de masa? ¿Lo puedo? ¿Lo puedo aplicar un procedimiento de masa? El procedimiento de masa supone que la línea falla pasa por un mismo material, punto. Si yo aplico el método de las dos velas y diseño mis dos velas debidamente, fíjense acá, se hizo de forma criteriosa, la dovela 1 justo pega acá en el cambio de estrato, la dovela 2 pega acá en el cambio de estrato, 3, 4, 5 y 6 están acá. Quiere decir que el delta LN de la dovela 1 está con estas propiedades geomecánicas. El delta LN de este sector de la dovela 2 está con estas propiedades del suelo. Y el delta L de 6, 5, 4 y 3 están con estas propiedades. Entonces, si yo vuelvo al método de las dos velas anterior,
voy a ir tomando, cuando haga la sumatoria, los pesos no me preocupan, bueno sí, me preocupan porque puede cambiar el gamma, de hecho estaba cambiando el gamma, voy a ir cambiando los gammas para calcular el WN, pero acá cuando haga la sumatoria de las dos velas, cada dos velas le voy a poner el C' y el Φ' del suelo que tenga, porque es el suelo que tenga la superficie de falla, donde se produce, donde está el delta LN. Para eso diseño criteriosamente mi distribución de novelas. Las novelas pueden ser la cantidad que ustedes quieran y del ancho que ustedes quieran y puede ser variable. No importa, buena suma, la cual tendrá su peso, su distancia, su ángulo. Eso está liberado. Obviamente, si hacemos un trabajo manual, vamos a poner 4, 5, 6 novelas, si no vamos a tener una vida. Si hacemos un trabajo con software, uno le dice al software, no sé, 50 novelas, 60 novelas, 40 novelas. Cuanto más hay, más finito es el trabajo, ¿verdad? Más preciso. No hay grandes cargas. ¿Está? ¿Preguntas hasta acá? ¿Seguro? Pregunten, chicos, miren que no hay problema en repetir todo, ¿no? No me digan desde buenas tardes, porque ahí estamos jodidos. Si tienen alguna duda, que no. O sea, a cada novela se le puede dar el ancho que uno considere para... Sí. Entonces, Sí. en cada cálculo está su ancho metido. Correcto. El delta N. O sea, el delta N, este delta N es el ancho de cada novela. Es el ancho de la parte inclinada. El ancho de la novela es el BN, que es este que está acá. Este. Descompuesto por el ángulo, dividido el coseno del ángulo, creo que es, te da el delta N. ¿Está? Vos le pones el ancho que quieras. O sea, y sobre todo, o sea, si el suelo es homogéneo, o aplicado un método de masa o aplicado un método de Adobe y poner todas las Adobe iguales, no te va a complicar la vida. Ahora, si vos tenés una estratificación, apuntás tu ancho de vela que justo te caiga la superficie de falla, el delta LN de una novela dentro del mismo material. ¿Está? Bueno, pero como si esto fuese poco... Ah, perdón, sí. ¿Puedo poner el ejemplo, por favor? Sí, señor. En el caso número 3, ¿cómo sería en el ejemplo? ¿Acá? Sí, la novela número 3. La novela número 3 y el delta N de la novela número 3 es este. Tiene estas propiedades. Igual que la 4, igual que la 5, igual que la 6. O sea, vos tenés la 1 con propiedad del suelo 1, la 2 con propiedad del suelo 2, la 3, la 4, la 5 y la 6 con propiedad del suelo 3. Claro, toca el círculo. Exacto. Porque es donde vos estás analizando la fuerza, la superficie de falla. Por eso es que el criterio de distribución de novelas tiene que ver por acomodar la línea de falla en suelo 2. O sea, no vas a poner justo acá una, a ver, así, ya que esta novela tenga un pedacito de suelo 3 y un pedacito de suelo 2, o sea, que te joder, como dicen los italianos, o sea, ¿ah? Lo único que la novela 3, por ejemplo, se suman 3 pesos con gamma y tanto. Eso sí. Totalmente. Sí, sí, diferencia de los Ahí ya lo zafas. El peso específico sí, te va a cambiar. Muy bien. Sí, señor. O sea, la única que quedaría con un solo peso específico sería la 1. Todas las otras van a tener combinación de pesos específicos. Y la 6. Y la 6. Sí, señor. ¿Bien? Pero a esto le podemos meter agua. Porque la cuestión es complicarse la vida, digamos, no es que sea fácil. Entonces, le metemos filtración. Entonces, por ejemplo, imagínense acá la superficie freática acá, una filtración, y bueno, si yo acá tuviese una dovela, imagínense, esta dovela tiene esta altura de agua, ¿está? Con una presión que actúa sobre la línea de falla. ¿Qué les parece que va a cambiar acá? Al haber agua.
El gamma, ¿y qué más? Las presiones efectivas. O sea, fíjense, vuelvo a la ecuación anterior, porque es todo siempre lo mismo, chicos, eso es lo que es importante. O sea, fíjense que acá en el término de resistencia tenemos la ecuación de Coulomb, el término cohesivo y el término friccional. ¿Por qué? Cohesión y fricción. Y esta es la fuerza efectiva, que la componente del peso normal de la superficie, W por coseno alfa. ¿Qué les parece que va a pasar acá? Que a esta presión efectiva le vamos a prestar la presión neutra. Nada más, hacer la misma fórmula. Pero el sigma prima va a ser la total, Wn coseno de alfa, menos, o sea, sigma total menos la neutra. Eso es todo. Y fíjense que es eso lo que vamos a sacar. La presión de poro va a ser la altura, a donde tengo la napa, por gamma del agua. Y la fuerza en el fondo de la dovela va a ser la presión de poro multiplicado por ¿quién? Por delta Ln. Pues si esta era mi dovela y esto es delta Ln, la presión de poro por delta Ln me da la fuerza total. ¿Está? Y eso es lo que tengo que restar en la ecuación que vimos recién. ¿Y está? Es la misma. Hay un error en esa fórmula. Está copiado de un libro y hay un error. A ver quién lo detectó. Y está copiada la imagen de un libro. Pero hay un error. A ver quién se gana un libro. Vamos sin miedo. ¿Dónde está el error? No. ¿Dónde está el error? El error está acá. Antes del corchete. La tarjeta FI está afectada por la presión efectiva. Y acá la ponen afuera del corchete, como que la cohesión también está multiplicando por la tarjeta. ¿Está? Esta tarjeta FI va metida acá, entre el paréntesis y el corchete. La parte friccional de la ecuación de Coulomb. Nada más que eso. ¿Se entendió eso? Anótenlo, bueno, lo complican. Placa. La única diferencia. Pero bueno, por supuesto, ¿cómo estamos de hora? Por supuesto, alguien tuvo que decir, che, está bueno lo de Felenio, pero es muy conservador. ¿Qué hacía Felenio? No consideraba las fuerzas entre dovelas. Entonces apareció Bishop en 1955 con su método simplificado y tomó en cuenta, hasta por ahí nomás la fuerza, se ve y se arrepintió a mitad de camino. Porque él dijo, bueno, a ver, si yo pongo las fuerzas, además de tener el peso y además de tener la reacción y la componente de fricción y la componente de cohesión, bueno, a ver, un polígono tradicional, pero le incorporó el delta T y el delta P, o sea, el diferencial entre los esfuerzos tangenciales a izquierda y derecha de la dovela y el diferencial entre esfuerzos normales a izquierda y derecha de la dovela. Esta cosa que Felenius había descartado. Con eso, él llegó, después si quieren miren el desarrollo, pero más fórmula ya no tiene mucho sentido, llega que el factor de seguridad vale esto que está acá. Por supuesto, se incrementa la seguridad por presencia de las fuerzas entre dovelas. Aparece un factor raro acá, M, que curiosamente vale esto, y curiosamente el factor de seguridad está en función de M y M está en función del factor de seguridad. O sea, es un procedimiento de prueba o de convergencia. ¿Ahí está? Hay que trabajar hasta que llegue.
¿Está? El factor de seguridad que yo pongo acá para calcular M y yo pongo M acá y el factor de seguridad tiene que ser igual al que puse acá. Y darle. Convergencia. Pero esto se puso medio pesadito, entonces Bishop dijo, y dijo mejor vamos con delta T0 nomás. Y consideramos delta P y simplificó un poquito su ecuación. ¿Está? Es lo mismo, un poquito más simple. Y se las dejo ahí. Y por supuesto le podemos poner agua a Bishop, ya que estamos. ¿Qué va a pasar si a Bishop le pongo agua? Que a este término de la fricción, a este WN, le tengo que restar ¿qué? La presión neutra. Y bueno, ahí aparece la fórmula con la presión neutra, restada. Y acá también puesta la tangente. ¿Está? Bueno, si bien no hay números de estabilidad para estos procedimientos, hay investigadores que han generado algunas tablas de ayuda para simplificar y agilizar estos procedimientos. ¿Está? Eso está en la bibliografía. Se los dejo. Pueden ver el método de Bishop y Morgenstern de 1960, el de Spencer 1967, Cousin 78 y el último de todo, el de Michalowski del 2002. En definitiva es la aplicación del método de las dovelas con y sin infiltración, pero a través más bien de métodos analíticos, con algo parecido a los números de estabilidad, sin necesidad de hacer todas estas gráficas. Porque lo que vimos hasta recién son métodos que combinan analítica y gráfica, mucha gráfica también, ¿no? Y muchas pruebas y pruebas de pruebas, porque en definitiva hay que encontrar el círculo crítico. ¿Estamos? Y por supuesto, todo esto puede ser combinado, reemplazado o calibrado con un software. Que software que pueden trabajar por cualquiera de los métodos. Por el método que venimos trabajando, que es el método de equilibrio límite, que es un método de equilibrio límite, composición de fuerzas y de momentos, desequilibrantes y estabilizantes. Ese es uno, lo hacemos manual y lo vamos a hacer con software. Y el otro son métodos tensos de formación, un poquito más complejos, manualmente es muy difícil hacerlo, pero lo podemos hacer con software. ¿Está? Y con eso estamos. Entonces, después de 5 o 10 minutitos de recreo, vamos a alargar el práctico.